Muy bien, muchas gracias a todos y todas por venir. Estoy encantado de estar en Zamora. Zamora me acoge siempre muy bien, ¿eh? He venido ya unas cuantas veces a diferentes entuertos y trabajos y historias. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber venido. Ha dicho Maru que hoy es un día de sol y de temperaturas muy agradables, ¿no? Entonces, que habéis vencido la tentación demoníaca de estar por ahí paseando y estar aquí en una sala con un poquito de calor, por cierto, y escuchar una conferencia, pues me parece loable desde todo punto de vista. Bueno, la presentación ya la ha hecho Maru. Bueno, y lo que vamos a hablar es de comprender la transexualidad infantil, ¿vale? Comprender viene del latín, comprendere. Comprendere tiene un H intercalada dentro como aprehender, no aprender, sino aprehender, ¿vale? Y comprehender es analizar una situación intentándola capturarla de manera completa, es decir, entendiéndola en su completud, ¿no? Bueno, no lo vamos a conseguir, ¿eh? Es una aventura muy vasta para que en una hora me dé tiempo a mí a que vosotros, incluso yo mismo, ¿no? Comprehendamos todo el fenómeno de la transexualidad. Pero sí, lo que sí podemos hacer es, bueno, pues eso es lo que espero, ¿no? Dar unas pistas de conocimiento o unas orientaciones o, digamos, también generar un cierto marco mental, ¿no? Para entender estos fenómenos que muchas veces hay mucha ignorancia, hay mucha desinformación, no hay ninguna formación. Entonces, claro, al final uno bebe de lo que más o menos puede, pero es que las fuentes bebedoras donde uno bebe, pues muchas veces son fuentes muy tóxicas, ¿vale? Con lo cual, pues muy poca gente tiene un acercamiento. Tampoco lo tendría que tener, no estamos obligados, ¿vale? O sea, porque yo soy un profesional que me dedico a esta materia, entonces, pues los profesionales que nos dedicamos a la materia estamos ahí, pero la gente, los ciudadanos y ciudadanas de las calles y las plazas de nuestros pueblos y ciudades, pues, bueno, están en otro lado, ¿no? Y la información es tan... bueno, hay eso que se llama infoxicación, ¿no? Hay tanta información que muchas veces es complicado tener una perspectiva certera, precisa, científica ante determinados temas. Bueno, entonces, comprender la transexualidad infantil. He puesto ahí una frase en inglés que significa la hierba es siempre más verde desde el otro lado. ¿Qué quería decir con esto? La interpretación de esta frase más clásica es que al final uno siempre se está quejando de su suerte, ¿no? Entendiendo que los demás tienen mejor suerte que uno mismo, ¿vale? Yo no lo he cogido por ahí, sino lo he cogido desde dos parámetros, que es lo sencillo y lo complejo, ¿vale? Nada en lo humano es sencillo. Aquel que diga que algo humano es sencillo, algo, lo que sea, está engañando, está mintiendo, no sabe nada de lo humano. Lo humano es profundamente complejo. Pero cualquier cosa, quiero decir que si yo muevo este dedo, ¿vale? Para que pase el fenómeno este de mover mi dedo, hay un montón de circuitos complejísimos que tienen que funcionar sinérgicamente para que yo mueva este dedo. Es decir, es un proceso complicadísimo. Nos parece fácil, ¿vale? El cerebro da una orden a mi falange para que se mueva, pero ese proceso, que es tan aparentemente sencillo, es muy complejo. No os digo ya si abrimos al humano, lo extendemos en una mesa, ¿no? E intentamos un poco descubrir y explorar pues todos sus recovecos, manifestaciones, contradicciones, complejidades, ¿no? Entonces, yo lo quería un poco llevar desde ahí, ¿no? Es decir, el fenómeno, desde el tema que me toca a mí hablar hoy, ¿no? El fenómeno de la transexualidad, ¿no? Puede parecer simple en el sentido de, bueno, pues unos niños que dicen cosas están medio locos o, no sé, en fin, exageraciones, hipérboles, ¿no? Pero claro, luego cuando te vas acercando al fenómeno, ¿no? Que es el viaje, en el fondo, de la ignorancia al conocimiento, ¿vale? Cuando uno es ignorante, no piensa que todo es al revés, piensa que todo es muy sencillo, piensa que, bueno, pues nada, on, off, ¿vale? Pero la realidad es mucho más compleja que on, off, ¿vale? Tiene, repito, recovecos, contradicciones, paradojas, en fin, nada es sencillo, ¿no? Que es, el conocimiento no es sencillo, hay que aplicarse para conocer. Entonces, bueno, yo os quería abrir esta conferencia con esta frase que me parecía oportuna. Vale, bueno, yo me voy a poner de pie porque yo me muevo mejor de pie, ¿no? Y me siento más cómodo de pie, con lo cual me levanto y como ya me han puesto las cosas aquí para que pueda hablar de pie, pues no hay ningún problema. Bueno, ahí vemos a dos ¿qué? Diríamos. Bueno, a dos bebés, ¿no? Pero ahí diríamos, bueno, primero esos bebés se les podría clasificar como chicos, como chicas,
bueno, ya habría un cierto debate si estos son chicos o chicas, ¿vale? Alguien diría, hombre, pero es que nos das poca información, ¿no? Nos tendrás que dar algo más de información porque así, pues, bueno, podemos acertar, pero puede estar la cosa confusa, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, alguien podría decir, si viéramos los genitales, ¿no? Pues entonces tendríamos más datos para poder certificar si son niños o son niñas, ¿no? La cuestión aquí se complica, porque aunque viéramos sus genitales, nunca vamos a poder decir si son niños o son niñas, ¿vale? En todo caso, habrá una probabilidad de acierto alta, porque estos bebés, que dentro de unos años pues pueden ser así, estos bebés que dentro de unos años pueden ser así, igual hemos predicho que van a ser chicos o chicas, ¿no? Pero pueden pasar unos ciertos años y que nos digan, son dos chicos y que uno diga, yo no soy un chico, yo soy una chica, ¿vale? El tema es el siguiente, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y por cierto, habrá uno que sufra muchísimo, ¿vale? Y habrá otro, es el que está sonriendo, en el que coincida esa clasificación, esa categorización sexual externa, neonatal y legal, que coincida con la convicción íntima de que es chico, ¿no? Entonces, bueno, pues va a tener una sonrisa, al menos en este foco de la cuestión, ¿no? Igual luego tiene problemas en su vida, pero en el foco de la cuestión de la conexión entre su identidad sexual y sus genitales, pues va a haber una sintonía, va a haber una convergencia y por tanto, pues no va a sufrir. Pero este de aquí va a sufrir mucho, sobre todo si no se generan y si no se dan unos procesos para que pueda pasar de la egodistonía es cuando alguien siente que la cosa no va bien, ¿vale?, a la egosintonía, que es sentirse bien consigo mismo, ¿vale? Si no hay unos procesos de acompañamiento, de cercanía, ¿vale?, de habilitación, de posibilidades y de ampliación del espectro, ¿no?, pues puede ser que lo pase muy mal. Cuando digo lo pase muy mal, es pasarlo muy mal, porque la gente no entiende también a veces esto. Una rabieta, uy, es que igual, vete a saber, un capricho, uno sé qué. No, lo va a pasar muy mal, ¿vale? Muy mal hasta el punto de que ahora mismo los suicidios en niñas transexuales son muchísimos, ¿vale? Cuando digo muchos, son muchísimos. Estamos hablando de suicidios, estamos hablando de que un ser humano que tiene 13, 14 años, o menos incluso, decide poner fin a su vida porque se siente ultrajado, se siente vilipendiado, se siente humillado o humillada, ¿vale?, y decide que la salida es, pues, morir, ¿no? Bien, voy a hablar, para empezar, de unos cuantos axiomas sobre la transexualidad. Primero, el concepto de transexualidad. Bueno, esto va saliendo así poco a poco, voy a ir haciendo. Bien, el concepto de transexualidad. Vamos a ver. Transexualidad, la partícula trans significa cambio de sexualidad. Los niños o niñas transexuales no cambian absolutamente nada, ¿vale? Lo que tenemos que cambiar son los demás, la mirada, ¿vale?, hacia los niños y niñas transexuales. Digo que no cambian nada porque ellos están seguros de lo que son y en ese sentido les ha pasado lo mismo que a nosotros, que parece que somos, no sé, aquí si hay alguna persona transexual, pero que somos cis. Cis se llama a la gente que cuando ha nacido, digamos, y va para adelante, siente que hay una convergencia entre su identidad sexual y la clasificación sexual que le hicieron en su momento, que es cuando nacemos, ¿vale? Es decir, cuando nacemos, nos ven los genitales y dicen, este va a ser Juan y este va a ser María, que no tiene pene. Juan tiene pene, María tiene vulva. A partir de ahí, ¿es un niño o es una niña? ¿Vale? Pues a partir de ahí hay un error grave, ¿vale? Que es que va a haber un tanto por ciento, no demasiados, va a haber un tanto por ciento de esos niños y niñas que van a terminar siendo una niña con pene o un niño con vulva. Es decir, el pronóstico de aciertos, la previsión que se hace probabilísticamente es alta, pero va a haber siempre gente que se va a quedar fuera de esos patrones. ¿Por qué? Porque el tema está en que la clasificación que se hace no es la correcta. La clasificación por vía genital no es la correcta. El sexo no está en los genitales, el sexo está en el cerebro.
El sexo en cuanto yo soy hombre, yo soy una mujer. En cuanto a la esencia, en cuanto a la convicción profunda e íntima de pertenecer a una tribu humana, que estamos en dos tribus, ¿no? Hombre o mujer. Los genitales no dicen absolutamente nada de eso. Otra cosa es que, pronosticando eso desde los genitales, ¿vale?, vayan coincidiendo cosas, que es lo normal para que alguien luego se sienta un niño con genitales masculinos y que a la vez sienta esa convicción íntima de ser un hombre o, en su caso, una mujer. Vale. Esto no sé qué ha pasado. Vale. Entonces digo que transexualidad, que es, digamos, vendría a significar cambio de sexo. El transexual no hace cambio de sexo, más allá que lo decida en un momento dado de su vida y que quiera hacer un cambio genital para buscar una concordancia entre el sexo sentido o el sexo que se es. En ese sentido sí, pero el niño transexual no hace ningún cambio, ¿vale? Los que tenemos que hacer un cambio somos nosotros, que miramos con unas gafas que problematizan eso. O sea, la parte trans la tiene que hacer el que ve, no el niño o niña que dice soy un niño o una niña, porque no cambia nada, está seguro de lo que es, o sea, más seguro de lo que está, en el sentido de pertenecer a un sexo u otro, no hay, ¿vale? Con lo cual no tiene que cambiar absolutamente nada. Si quiere luego, cuando tenga 18 años o 20 o 22, cambiar la parte genital para sentirse mejor, estupendo, ¿vale? Pero el único cambio que va a hacer va a ser ese. Bien. No siempre quien ha nacido con pene va a sentirse varón, ni quien ha nacido con vulva va a ser mujer, ¿vale? Por lo tanto, van a existir hoy, por cierto, ayer, antes de ayer, en el siglo XIX y a lo largo de toda la historia. El fenómeno transexual no es un fenómeno que nace hace 40 años, ¿vale? Siempre ha habido transexuales en la historia de la humanidad. Otra cosa es cómo han vivido ya sus vidas, sus biografías sexuadas, cada uno de esos transexuales. Las épocas han marcado unos criterios de actuación y de interpretación de lo que significaba todo esto. Pero a lo largo de toda la historia ha habido niños, niñas, hombres, mujeres transexuales, ¿vale? Entonces, ¿va a haber niños con vulva? Sí, siempre los va a haber. ¿Va a haber niñas con pene? Sí, siempre las va a haber. Las ha habido siempre y las habrá. Vale. Ha pasado siempre en toda la historia, os lo acabo de decir. No es un fenómeno nuevo, emergente, posmoderno, que alguien se ha inventado. No, esto ha pasado siempre. No ocurre demasiado. Es cierto, afortunadamente no ocurre demasiado. Pero ocurre insistentemente y siempre. ¿Vale? Hay un tanto por ciento de niños y niñas que son niños y niñas, les hemos llamado transexuales. Niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. ¿Vale? Por eso digo, hay axiomas. Axiomas son principios apodícticos, incontestables, ¿vale?, que están ahí. O sea, es que es así. Te acercas, lo ves, lo miras, lo contrastas, lo estudias y te salen unos axiomas. Algunas veces no coincide la clasificación sexual externa con la clasificación sexual interna. Este es el lío. El lío, si vamos a simplificar la cosa hasta su mínimo soporte, es muy fácil. Hay una gran colisión que se produce entre las clasificaciones sexuales externas, y cuando digo externas son legales, neonatales, etcétera, ¿vale?, con la clasificación sexual interna, o sea, con esto que los sexólogos llamamos la autosexación, que es la autoclasificación de cómo yo me clasifico en el sentido de ser un hombre o ser una mujer. Ahí se da una colisión, ¿vale? Claro, es una colisión muy difícil de, vamos a llamar, de gestionar la colisión. ¿Por qué? Porque todavía hoy se sigue categorizando a los sexos por vía genital. En un hospital de Zamora, que no sé cuál es, va a nacer hoy un niño y nacerá mañana una niña, ¿vale? Y se va a decir que es niña o niño porque tiene unos genitales o tiene otros. Ya está. Pasa aquí, pasa en Murcia, pasa en Roma y pasa en Manhattan, esto que estoy diciendo. Bien, alguien podría decir, pero si es un tema de clasificación, ¿por qué no cambiamos la categoría de clasificación? Se podría cambiar en otras clasificaciones, porque sexos tenemos muchos, que esto es otra cosa que hay que saber, ¿vale? El proceso de sexuación, que empieza en la fecundación, va coloreando diferentes niveles, ¿vale? Los colorea masculinamente o los colorea femeninamente. Bien,
Hay muchos niveles. Nivel cromosómico, sexuación cromosómica, sexuación gonadal, sexuación genital interno, sexuación genital externo, sexuación somática. Las piezas que llevamos, hígados, riñones, corazones, están sexuados. Eso se llama la sexuación somática. Un hígado de un hombre no es igual que el de una mujer, ¿vale? No porque el hígado de un hombre lo miras y dice, hola, soy de un hombre, no, sino porque desde un punto de vista funcional son, de hecho hay un libro que ha salido hace poco que es La medicina en razón del sexo. Los médicos ya se están poniendo las pilas sabiendo que las enfermedades no son iguales en hombres que en mujeres. Se están poniendo las pilas haciendo que las terapéuticas y la farmacología sea diferente para hombres que para mujeres, porque hombres y mujeres no somos iguales, como sexos, no somos iguales, ¿vale? Sí que somos iguales como ciudadanos, ¿vale? Que tienen unos derechos, que tienen unas libertades, que tienen unas obligaciones, que tienen una libertad, que tienen una soberanía propia, ¿vale? Pero como sexos, no, ¿vale? Entonces, alguien diría, pues cambiemos el criterio clasificador. Bien, pero ¿sabéis qué pasa con esto? Que es muy complicado. Es más, no se puede, porque el criterio clasificador tendría que ser, para que este tema nos dejara de dar la barrila, ¿vale? Tendría que ser una tecnología que pusieras en el cerebro de alguien, ¿vale? Que fuese al soporte de la identidad sexual, que lo hay, ¿vale? No lo sabemos exactamente bien dónde está, tenemos teorías, y que nos dijera, aquí veo azul, aquí veo rosa, y por tanto, esta futura persona que ha nacido hoy va a sentirse un niño o una niña, al margen de los genitales. Esa sería la manera de clasificar sexualmente FETEN, pero es que no existe. Esa tecnología no existe, con lo cual no podemos hacerla, ¿no? Bien. Existirá, os lo digo yo que existirá. Llegará un día, no sé cuándo, que esto que estoy diciendo existirá. Y por tanto, cuando exista, dejaremos de tener este problema, porque ya desde pequeños, desde el día número 1 que un hijo ha nacido, sabremos cómo va a ser, en el sentido de si se va a sentir hombre o mujer, porque repito, el sexo no está en los genitales. Esta es una idea de hace 2000 años, ya nos vale, aristotélica tomista. Es más, es una idea neolítica, el sexo como agente reproductivo, o sea, los genitalia, la generación, género viene de ahí, genus. Genus es la generación, los órganos genitales son los órganos generadores que procrean. Y desde ese punto de vista nada que decir. Claro, los seres humanos tenemos unos genitales que son o pueden ser generadores de prole, de especie, de procreación. Muy bien, si eso nadie tiene ningún problema con eso. Pero no me digas que porque alguien tenga un genital masculino va a ser hombre, porque ahí es donde está la equivocación profunda. Bueno, que esto es lo que voy a intentar explicaros en el poco tiempo que tengo, ¿no? Lo que pueda, al menos. Bueno, con lo cual digo aquí, en este color rojo, al final todo el drama es una colisión entre clasificaciones, por una parte, la externa y la interna, y en una prescripción inicial que se vuelve una proscripción. Quiero decir, cuando un niño nace, puede haber una predicción, una humilde predicción, pues parece ser que va a ser un niño, parece ser que va a ser una niña, ¿vale? Y lo que tendría que ser una previsión, ¿no? Preveemos que va a ser una niña. Es más, pues como lo preveemos, ya veremos luego, pero lo preveemos con el nivel clasificador que tenemos, pues vale, pues un niño, una niña. Pero deberíamos concebirlo como una previsión de lo que va a ser, no como una prescripción de lo que va a ser. Y menos una proscripción posteriormente. Es decir, prescripción, o sea, predicción sería, predigo que alguien es probable que sea un niño o una niña, ¿vale? Eso sería una predicción, ¿vale? La predicción podría llevar a una previsión, preveo, ¿vale? Predicción, previsión, pero se convierte en una prescripción, es decir, en un mandato casi. Va a ser un niño y vamos a hacer todo para que lo sea y es un niño y tal, tal, tal. Y si luego dice que no, pues tiene que ser niño, porque los genitales son de, ¿no? Y ya empezamos mal, porque pasamos de la previsión a la prescripción y posteriormente a la proscripción, que es que como tiene que ser lo que le hemos dicho, si no lo es, o si dice que no lo es, habrá que forzar a que sea lo que dijimos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a desvariarlo todo. Bien,
Con lo cual, si os quedáis con estas dos ideas, voy a decir más, pero estas dos ideas son importantes, ¿vale? Todo esto pende al final de clasificaciones que se hacen y pende al final de predicciones que se convierten en prescripciones y que se convierten en proscripciones. Bueno. Bien. Y último axioma, así como corolario, si queréis, la transexualidad no es ni una enfermedad, ni un trastorno, ni una anomalía. Tampoco es una decisión o una elección que yo hago como si elijo ir mañana a ver una película de cine o elijo ponerme una peluca esta noche. No es una decisión tampoco. Lo que es un hecho de diversidad que el sexo lo explica muy bien. El sexo se inventó en la historia de la vida. El sexo, ¿por qué se inventó? No os voy a pegar aquí una chapa con eso. Pero se inventó para generar diferencia y para que la diferencia generara diversidad, para que la diferencia generara una particularidad que generara diversidades únicas e irrepetibles. El sexo es el instrumento que la naturaleza inventó para hacer colores y colores y colores y colores, y que nada se parezca a nada, porque los colores, los miles de colores, están mezclados de una manera en que todos somos únicos e irrepetibles. Ese es el sexo. El sexo es el que genera diferencia y, por tanto, diversidad, que es maravilloso. Uno no tiene más que estar en familia o no sé, pensar la relación que tiene con sus amigos, con sus conocidos. Todo el mundo es diferente, ¿vale? Todo el mundo piensa de una manera, el otro es alto, el otro es bajo, al otro le gustan los churros, al otro no le gustan nada los churros y los vomita cuando los tiene. En fin, ¿vale? La diversidad, no somos clones, es decir, lo más lejos que estamos la especie humana es de los clones, ¿vale? Porque es lo que no nos identifica para nada, ¿no? Por tanto, la transexualidad es un hecho de diversidad, ¿vale? El sexo genera diversidades y una también es la transexualidad, que, repito, no es mucha, no son muchas veces la que, digamos, se originan, ¿no?, sujetos transexuales, pero sí aparecen siempre y aparecen unos cuantos. Vale, hasta aquí los axiomas. Voy a hablar de un poco de sexología, esto de un poco de sexología, por favor, ¿vale? Para que entendamos. Porque la sexología, el sexo, si vosotros hacéis una encuesta por ahí, para usted, ¿qué es el sexo? Bueno, pues la gente te dirá cualquier cosa, ¿eh? El sexo, pues yo lo llevo bien, ¿y usted? Yo me ducho todos los días, ¿y usted? Yo lo llevo bien limpio, no, si mis relaciones sexuales van de maravilla. O sea, la gente dice cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el sexo, porque nada de eso es el sexo, ¿vale? Entonces, pues, digamos, el conocimiento sexológico es muy escaso, ¿vale? La noción de sexo se ha trivializado tanto y se ha, digamos, tirado por los suelos tanto, pues que la gente ya no sabe por dónde le da el aire, ¿no? Por cierto, sexo viene de una partícula latina también, que es sexare. Bueno, sexare es el verbo. ¿Sabéis qué significa sexare? Sexare luego da un participio que es sexus. Sexare es cortar. El sexo es lo que nos corta. La propia etimología nos habla del concepto de sexo genuino. El sexo es lo que nos corta, lo que nos diferencia, lo que promueve la diversidad, ¿vale? Y de ahí tenemos incluso mitos muy famosos, platónicos, el mito del banquete, éramos redondos, los dioses se enfadaron con nosotros, nos cortaron, y desde entonces vamos buscando la mitad, ¿vale? La mitad que nos complementa, ¿vale? Cortar es lo que nos corta, es lo que nos divide, es lo que nos diferencia. Eso fue el sexo y eso es lo que tiene que ser en su versión primigenia, en su versión central, estructural. El sexo es lo que nos diferencia, ¿vale? Bien. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, para poner de cómo el sexo nos diferencia. ¿Son los mismos? ¿Es lo mismo el infarto en una mujer que en un hombre? No, lo que pasa es que los médicos se han dado cuenta hace 20 años, o hace menos, ¿vale? No es lo mismo, los síntomas del infarto en una mujer no son iguales que los de un hombre. Por eso, como se ha atendido siempre, el modelo ha sido el hombre, ¿vale? Las mujeres pueden morir más de infarto. ¿Por qué? Porque los síntomas que tienen son diferentes y no se diagnostican como síntomas de infarto. Y hay cientos de ejemplos. Bueno. Pues eso, un poco de sexología, por favor. Bueno. Bien, antes de empezar con la sexología quiero decir tres cositas. Esto de modelo estándar de las ciencias sociales es el paradigma teórico que, digamos, abundó en el siglo XX en las ciencias sociales, que partía como de tres supuestos,
Esto es este rótulo de modelo estándar de las ciencias sociales, tiene que ver con John Tobey, ¿vale? Pues un científico social norteamericano, ¿vale? La tabula rasa, el buen salvaje y el fantasma en la máquina. Bien, yo voy a hablar solo de uno, que es el que me interesa en este caso, ¿eh? Los otros dos son muy interesantes, pero no da tiempo, ni además tienen que ver mucho con lo que voy a hablar, ¿no? La tabula rasa es ese concepto russoniano, ¿no? Que nos viene pues del siglo XVIII, ¿no? Que es que el ser humano nace cuan pizarra blanca. Cuan pizarra blanca significa que no se ha escrito nada ahí hasta que nace. Y por tanto la sociedad, la cultura, el ambiente, la educación es lo que escribe, ¿no? Antes no hay nada y nace y entonces empieza pues, a llenarse de cosas ese cerebro, ¿vale? Bueno, esto ya es insostenible, sencillamente insostenible, ¿vale? El ser humano no, primero, la sexuación empieza, porque pensamos que los 9 meses de embarazo que estamos en el vientre de nuestra mami son gratuitos, ahí estamos comiendo, alimentándonos y bebiendo y todos felices, ¿vale? Pero ahí se empiezan a dar procesos muy importantes porque se está sexuando el sujeto para empezar, ¿vale? Y todo el trasiego de hormonación que hay, por cierto, las hormonas no llegan hasta aquí, hay gente que piensa que las hormonas aquí tienen una especie de muro que no les deja. No, las hormonas irrigan el cerebro, ¿vale? Con lo cual el cerebro está sexuado, igual que está sexuado el hígado, el corazón y la uña del pie, ¿vale? Entonces, la tabula rasa es esa presunción de que el ser humano nace, pues, nace sin escribir, ¿vale? Y, repito, tenemos muchísimos datos de que eso no es así. Para empezar, el aparataje estructural arquitectónico de ese ser humano ya se ha hecho antes de nacer. El lenguaje, las estructuras de la lengua están hechas ya antes de nacer, se han formateado antes de nacer. Los dispositivos morales, la estructura moral está hecha antes de nacer, ¿vale? Y otras muchísimas cosas que solamente hay que abrir los ojos para verlas, ¿vale? Como viene gente al mundo y dices, hostia, pues parece ser que ya vino escrito, ¿vale? Escrito no significa en muchos casos, en otros sí, en muchos, definitivamente escrito, ¿vale? Pero sí vino escrito. Luego está claro que las fuerzas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los sistemas sociales, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los ambientes, que tienen que ver con la cultura y tal, por supuesto, ¿vale? Van a incidir ahí, ¿no? Y van a hacer que todo eso se gestione y se oriente de una manera u otra. Pero venimos escritos, ¿vale? Bien, el buen salvaje y el fantasma en la máquina lo dejamos, ¿no? Entonces, hay que romper con esto, ¿vale? Porque si no rompemos con esto, parece que el niño transexual, que repito, no le pasa nada diferente a lo que me pasó a mí. Yo, José Luis, que no soy transexual, viví en una familia y cuando tenía 4, 5 años, 6, ¿vale? Me sentía con una convicción íntima tremenda que yo era un hombre. El hombre que luego yo era, ¿vale? Pero en el ladrillo de la identidad sexual, de soy hombre o soy mujer, nunca tuve ninguna duda, ¿vale? De que yo era un hombre. Y mi hermana tampoco la tuvo, y dijo que era mujer, y le gustaba estar con chicas, y jugaba a las cosas de chicas, no sé, bueno, se sentía bien, ¿no? Sentía esa egosintonía siendo mujer, ¿vale? Pero esto es lo que nos ha pasado a todos, y al transexual también, le ha pasado lo mismo, ¿no? No ha habido ningún cambio. Lo que pasa que en su caso, esa identidad sexual clara, fuerte, con una convicción profunda, ¿vale? Pues no ha coincidido con el sexo genital. Y repito, podríamos hablar de cuántos procesos de sexuación hay, ya os he dicho algunos, y más todavía, ¿vale? O sea, los niveles de sexuación pueden ser coherentes o pueden ser incoherentes entre ellos. Y esto, si te metes en cómo se sexúa un ser humano, pues verás que es una complejidad tremenda, tremenda, ¿vale? Bueno. Bien, pues entonces, vamos a empezar con un poco de conocimiento sexológico. Aquí he puesto una diapositiva, 3 sexos. El sexo que se es, el sexo que se hace y el sexo que se tiene, que son 3 cosas diferentes. El sexo que se tiene, como quien tiene un bolso, ¿vale? Pues el sexo que se tiene, que ahí es donde estarían, pues el sexo que se tiene, los atributos que se tienen, pues podrían ser
por poner un ejemplo, los órganos generadores, los genitales, ¿vale? El sexo que se hace, que es el comportamiento, la conducta, pues es el sexo, eso que llamamos sexo, que está muy mal llamado, porque si no vilipendiamos al sexo por todos los lados y emponzoñamos la palabra, porque ya todo es sexo, relaciones sexuales, violencia sexual, ya nadie sabe exactamente lo que es el sexo, porque se utiliza para todo. ¿Has tenido sexo con tu pareja? En fin, hay que... ¿no? Entonces, el sexo que se hace, que estaría mejor llamado relaciones en vez de sexuales, eróticas, ¿vale? Pues sería el que se hace con tu pareja, el que se hace con tu amante o el que haces tú intentando transmitir deseos, placeres y lujurias, ¿vale? Pero esto es otra cosa. Bien. Y luego está el sexo que se es. Yo diría más bien no el sexo que se es, uno, sino el sexo que se son. El sexo que se son yo, ¿vale? Porque en mí no solo habita un sexo, ¿vale? En mí habitan los dos sexos, en todos vosotros habitan los dos sexos. Esto los sexólogos lo llamamos intersexualidad, ¿vale? Es decir, yo estoy en mi muro, es como si tuviéramos un muro que nos representa. En el muro que somos cada uno hay azul y rosa, en diferentes distribuciones, en diferentes tonalidades. Todos tenemos azul y rosa, ¿vale? Y eso, en ese muro va a haber un ladrillo que ponga identidad sexual. Luego hay ladrillos más pequeños y tal. Bien, entonces, dependiendo cómo se haya sexuado esa zona, ese soporte, ese ladrillo, ¿vale? Yo me voy a sentir en mis convicciones más profundas hombre o mujer. En cualquier caso, el sexo que se es el sexo, o los sexos que se son, ¿vale? Somos hombres, somos mujeres, y luego habrá que detallar qué tipo de hombre quiero ser, qué tipo de mujer quiero ser, las influencias culturales, las influencias familiares, cómo me voy a mover siendo ese hombre que soy y tal. Luego habrá otras muchas cosas, ¿vale? Pero tenemos procesos de sexuación prenatales, ¿vale? Que ya han actuado. Luego actuarán los postnatales también, en algunos casos. Vale. Bien. 8 nociones de sexo que no voy a comentar las 8, solamente me voy a parar en la 1 y en la 4 un poco. Si tuviéramos que hacer una especie de análisis de lo que ha sido el sexo a lo largo de la historia, o cómo se ha concebido el sexo desde un punto de vista político, cultural, religioso, etcétera, pues nos saldrían estas 8 ideas, ¿no? Nociones sobre el sexo. Una, que es la que más me interesa a los efectos de esta charla, es el sexo como agente reproductor. Bien, que es en la que todavía estamos mamando. O sea, no penséis que esto ya se ha acabado, no, estamos todavía ahí, además, más de lo que nos parece. Esta es una idea de hace 2000 y pico años, incluso más porque yo diría que esta idea del sexo es neolítica, luego, digamos, se le pasó un baño ahí el tomismo católico y tal. Antes Aristóteles, el naturalismo aristotélico tiene que ver con la noción del sexo como agente generador, ¿vale? Luego eso pasa a la parte católico-religiosa, ¿vale? Bueno, en fin, tiene sus huellas históricas, ¿vale? Bien, pues si pensáis que esto está fuera de circulación, que no tiene que estar, por cierto, o sea, que no es que esto sea malo en sí mismo, ¿vale? Pero claro, una cosa es que no sea malo en sí mismo porque somos agentes procreadores, más que reproductores, procreadores, y que tenemos unos órganos de generación, eso es así, es cierto, y además está muy bien, ¿vale? O sea, con los órganos genitales, en la complementariedad de lo masculino y lo femenino, pues, digamos, llenamos el mundo de seres humanos, ¿no? Y eso no entro ahí. Pero la cuestión es la siguiente, es que a partir de esta idea del sexo como agente generador, los genitales terminan determinando el sexo, por una parte, ¿vale? Con lo cual los genitales determinan el hombre que vas a ser, o el niño que vas a ser, o la niña que vas a ser en su caso, ¿vale? Los encuentros bajo cópula, ¿vale? Es decir, esta idea determina el sexo, los encuentros y la finalidad, la procreación. Bien, pero repito, el error sería, de las 3 cosas que acabo de decir, sería el primero. Los genitales determinan el sexo que tú vas a ser. No, error, pero error grave, además. Los genitales no determinan el hombre y o la mujer que yo me voy a sentir, ¿vale? Y que en mi convicción más profunda y más íntima voy a ser, ¿no? Entonces, esta noción nos da muchos problemas y la mantenemos hoy en día como si nada.
Por lo que os he dicho, nos clasifican con los genitales, nos pronostican con los genitales, etc, etc, etc. Bien. Las que están en verde serían las nociones del sexo como propias del sexo, propositivas del sexo. No se ha metido nadie a hacer política ahí. Son propositivas, por eso son maravillosas todas, ¿vale? El sexo como agente reproductor, muy bien para lo que está muy bien. El sexo como agente erótico, el sexo como motor de encuentro, de atracción. Esto tendría que ver, pues yo qué sé, con Platón y con Cupido, ¿no? Cuando la metáfora de las flechas, es decir, nos sentimos atraídos, queremos tener encuentros entre seres sexuados para comunicarnos, para dar placer, para sentir placer, para procrear, Vale, el sexo como agente erótico, el sexo como agente extático, que hay una diosa griega, ¿no? Muy vituperada, que era Edonia. Edonia era la diosa griega, la diosecilla, porque no era ni diosa, era así como diosecilla, la diosecilla pues de los placeres, de la concupiscencia, de lo psicalíptico, de lo lujurioso, si queréis, de los gozos, ¿no? Vale. Y el sexo también promueve pues ese éxtasis, o lo puede promover al menos. Y la cuarta, que también me interesa para explicar este tema, es el sexo como agente diferenciador, ¿vale? Que es un sexo ilustrado. Ilustrado me refiero al siglo XVIII, ahí es cuando empieza la efervescencia del sexo como agente diferenciador. Es decir, ¿diferencia en qué? En hombres y en mujeres, ¿vale? De hecho, se recupera el papel de la mujer. Ya la mujer no es la ancilla masculina, no es la esclava del hombre, no está hecha del costado de Adán, sino que la mujer se empodera, ¿no? Y el sexo distingue entre lo masculino y lo femenino. Y lo femenino tiene unas rutas y lo masculino tendrá otras rutas, tendrá unas construcciones u otras. ¿Vale? Por lo tanto, con esta imagen os diría, pues la 4 hay que potenciarla, ¿vale? Y la 1 hay que reducirla. No en el sentido de no procrear más, ¿vale? Eso ya cada uno verá lo que hace con su procreamiento, ¿vale? Lo importante es que el genital no sirva para determinar el sexo íntimo, el sexo que se es de nadie, en el soporte identidad sexual. Bueno, continuamos. ¿Con más sexología? Yo creo que no, porque yo creo que la sexología se acaba de acabar aquí. Bien, vale, pues vamos a continuar. Bien, gafas nuevas para ver mejor, este fenómeno. Y no estrellarse sin remedio, ¿vale? Gafas nuevas para ver mejor y no estrellarnos, no promover dramas, no promover problemáticas encima extras, ¿no? En fin, miremos mejor las cosas y nos irán mejor las cosas. Bueno, bien, clasificación sexual externa versus, en contra, identidad sexual interna. Esto es la colisión de la que os hablaba antes, ¿vale? La clasificación o categorización sexual neonatal, ¿vale? La indicación de que eso va a ser un niño o una niña, o lo es, de hecho lo es, porque es afirmativo, es un niño, es una niña, y la clasificación sexual interna que se hace después de tener la convicción de que uno es un hombre o una mujer, un niño o una niña. Bien, indicadores tempranos de la identidad sexual. El elemento verificador último de la identidad sexual de alguien, ¿sabéis cuál es? Su propio testimonio. No hay otra, ¿vale? Es su testimonio, es que cuando tiene 3 añitos, 4 añitos, un día estabas con él, ¿ya? Digo 3, 4 añitos porque ahí es donde se empieza a activar, ¿no?, los procesos de lenguaje y de expresión de la palabra, ¿no? Entonces, más o menos, 3, 4 años. Entonces, hay un día, el niño te dijo, mamá, no niño, yo niña, ¿no? Mamá, yo no Juan, yo Juana. Mamá, yo no jugar, ¿vale? En cada caso con sus posibilidades y sus potenciales expresiones verbales, ¿no? Ese es el elemento verificador que nos dice, por último, lo que es alguien, porque no hay ningún tipo de artilugio que nos lo diga. Vamos a poner esto en un casco en la cabeza y el casco nos va a decir lo que es. No lo tenemos. Por ahora no existe eso, ¿vale? Entonces, el testimonio que verifica lo que alguien es su propia soberanía expresiva, ¿vale? Que nos lo diga. Bien. Indicios.
Indicios incluso antes de esta expresión, o incluso periexpresión, alrededor de la expresión. Bueno, pues puede ser en un momento dado que utiliza ropa femenina, que quiere maquillarse, que quiere que le llames por un nombre que no es el que le pusiste, y además que es pertinaz, persistente y firme en el tiempo. No es que un día lo dijo, ¿vale? Es que han pasado 8 meses, 10 meses, 12 meses, 16 meses y sigue. Y sigue, y además con una hostilidad, con una vehemencia, ¿no?, que muchos padres y madres de niños, niñas transexuales lo ven. No, es que era una cosa, es que no podía parar, es que era todos los días, es que se agarraba a unos rebotes, vamos, tremendos, ¿no? Es decir, hay un grito, ¿no?, potente, que está diciendo: yo no soy eso que queréis que sea, digamos, ¿no? Bien, aquí tengo que decir una cosa importante: que haya indicios, vamos a llamar, que pueden manifestar esto que os acabo de decir, no significa que ese niño o niña vaya a ser transexual. Hay muchos niños que juegan con juguetes heterotípicos, es decir, del otro sexo, ¿vale?, o que son más afeminados, un niño más afeminado, o que juegan con juguetes, un niño jugando con muñecas y tal, que no dicen nada de que sean transexuales. Otra cosa es que al revés sí. Los niños, niñas transexuales suelen hacer todas esas cosas, pero no todos los niños y niñas que hacen esas cosas, ¿vale?, esas cosas de le gusta maquillar, tiene una gestuación femenina, yo qué sé, se pone el pelo largo, se pone pelucas, en vez de jugar con un balón, juega con la muñeca, tal. Esos no son signos inequívocos de transexualidad. Eso puede ser un niño estupendamente niño, que se siente niño, ¿no?, y que le gusta jugar con muñecas, o que le gusta mucho comunicarse con chicas, o que pues ha pedido que le compres para Reyes un juguete femenino, no sé, ¿vale? No dirá más de eso, pero sí que es cierto que al revés sí. Bueno, el rechazo y la desconsideración generan sufrimiento psicológico agudo. ¿Vale? La desconsideración a este fenómeno, el desprecio, entre comillas, ¿no?, el no hacer nada, el esperar, el ya veremos, el tal, produce un daño fuerte a estos niños, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que no haya que estar, entre comillas, seguros, ¿no?, que no haya datos firmes que me están diciendo, persistentes, pertinaces, que me dicen: oye, que esto no es una pataleta de este niño, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer, porque esperar no es no hacer nada, incluso no hacer no es no hacer nada. Cuando no haces, estás haciendo, ¿vale? Pasa el tiempo y ese niño, esa niña, sigue sufriendo, ¿vale? O sea, que el tiempo no es baladí. Con esto no estoy diciendo lo contrario, no hay a todo correr, ¿no? Ha dicho hoy que quiere ser niña, vamos a... No, bueno, habrá que tener un tiempo sensato de ver, analizar lo que está pasando, pero no esperar por esperar, no detener por detener, no hacer por no hacer. Vale, ¿por qué? Porque se genera sufrimiento y malestar profundos, nunca se les va a pasar, la pataleta, entre comillas, la negación solo supone dolor, sufrimiento en su desarrollo evolutivo y psicológico. Por cierto, con una problemática en salud mental tremenda en muchos casos, tan tremenda en muchos casos en los extremos, lógicamente, ¿vale? Que muchos chavales de estos se suicidan con 14 años, con 13 años, con 15 años. Se suicidan, se quitan la vida, porque ya no aguantan más, ¿no? Entonces, lo que creo que no podemos permitir es que pase este fenómeno, porque este fenómeno, estoy seguro que a todos nos pone, los que estamos aquí, la carne de gallina, ¿no? Entonces, no lo podemos permitir. Bien. Y la primera reacción de los padres, lógicamente, los padres no tienen la culpa, o sea, los padres se encuentran con esto que no lo preveían, ¿no?, y al final están acojonados, lógicamente, acojonados, con miedo, negándose a la realidad que están viendo. Bueno, ya se le pasará, tal, no, bien. ¿Qué pasa después de que pasa esa primera fase, digamos, de negación y de tal? Pues dependerá de los padres, ¿no? Afortunadamente, fijaros bien, tenemos una cosa para celebrar en este caso, ¿no?, que es que desde hace 20, 30 años los padres y las madres están siendo los nuevos héroes de la liberación de los niños y niñas transexuales. Hasta hace 20, 30 años, ¿no?,
no, los padres no habían tomado cartas en este asunto como las están tomando ahora, trabajando en colectivos, asociándose, cooperando, haciéndose responsables de estos tránsitos y tal. Nunca este fenómeno se ha dado hasta ahora. Hace 30, 40, 50 años, los niños, niñas transexuales terminaban muchas veces en la prostitución, en la drogadicción, en la muerte más triste y más miserable. Vale. Ahora estamos en un tiempo nuevo, afortunadamente, que están pasando cosas muy celebrables y muy estupendas. Bueno, por cierto, cuando a un niño de estos se siente aceptado, se siente acompañado, siente que su padre, su madre, la red social que le rodea, le trata ya como niña o como niño, según toque y tal, los padres y madres se dan cuenta de una cosa rápidamente, que estaba enfurruñado y estaba acabado, y de repente, desde que empezaron a aceptarle, a decirle, sí, cariño, ¿qué quieres que te llame? Juanita, te llamo Juanita. Sí, niño, ¿qué quieres que te compre? La muñeca, el tal, te lo voy a comprar. Sí, niño, ¿qué quieres que te compre? Unas braguitas, unos calzoncillos, sí, tal. El mundo cambia. Y lo ven los padres, ¿vale? Lo que era dolor, tristeza, pesadez, ¿no? Se convierte en sonrisa, en alegría, en amabilidad, en juego feliz, en júbilo, ¿no? Bueno. Vale, ¿qué más cosas? Persiguen ser reconocidos pase lo que pase y pese a quien pese. Nadie les va a parar, ¿no? Sí. Es que esto, no sé por qué hace cosas raras aquí. A ver, vamos a ver. Vale, porque esto era lo anterior. Vale. Es que está un poco loco el tema. Vale. Vale, digo que persiguen ser reconocidos pase lo que pase y pese a quien pese. Vale, esta eclosión de júbilo que os he dicho cuando efectivamente el niño o niña se sienta reconocido. Ahí pone en el oikos y en la polis. Oikos es un término griego que significa en el mundo de lo privado, en el mundo de lo doméstico, si queréis, en el mundo de lo íntimo. Vale. Polis, estamos hablando, la política, viene de ahí, la polis, digamos, es el escenario público, ¿no? La polis. Entonces, cuando digo que persiguen ser reconocidos con ese punto de júbilo en lo oicótico, digamos, y en la polis, es que quieren manifestarse, pero no solo con sus padres o con su familia o con sus hermanas, quieren salir a la calle y que el mundo les vea como lo que son, niños o niñas, y están dispuestos a todo. Es decir, muchas veces los niños y niñas transexuales tienen a veces estereotipos como muy bizarros, ¿no? En el sentido que se ponen pelucas, se ponen cosas como muy bizarramente estereotipadas hacia lo femenino o hacia lo masculino, y esa especie de esfuerzo hiperbólico, ¿no? de dar señales de lo que son, tiene que ver con esto, con que para ellos es muy importante que se les vea y que se les identifique como los niños niñas que quieren ser. Vale, 5 estaciones en el viaje emancipador. Hay 5 estaciones, hay 5 fases. Vale, primero, insight. Insight es un término que en psicología utilizamos diciendo, ¿no? Me he dado cuenta. Vale, es como, he conectado con la cosa. En este caso, ¿cuál es la cosa? He conectado con que yo soy un niño, yo soy un hombre, o yo soy una niña, yo soy una mujer. Vale. Segundo, revelación, la revelación del hecho, ¿vale? Que normalmente, repito, lo suelen hacer a partir de los 3 años, 4 años, cuando adquieren ya, incluso antes, pero con el lenguaje que es muy claro, ¿no? Ya te están diciendo, pues lo que te están diciendo, ¿no? Y lo revelan. Aceptación familiar, ¿no? Aceptación familiar, no sabemos en qué fase es la aceptación familiar, pero bueno, al final, normalmente las familias terminan, aunque se hayan dado cabezazos contra una pared, igual están chorreando sangre, pero al final se dan cuenta que es que esa estrategia no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, se produce una aceptación más sufrida o menos sufrida, un tránsito, hablamos de tránsito cuando realmente se le está permitiendo a un niño transexual o a una niña transexual, pues transitar, es decir, sentirse, vestirse, conducirse del sexo que siente y que es, ¿vale? Siempre tenemos ahí una historia con los verbos, ahora que estoy hablando de sentir y de ser, ¿no? En realidad el verbo más rotundo es ser, eso porque sentir es un verbo como que, bueno, es más líquido el verbo, ¿no? Eso de se siente mujer, no, es una mujer, no se siente, y si se siente es porque es, ¿no? Pero es esencial, es identitario, ¿no? Y por eso se siente luego de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, se emplean estos verbos más o menos, pues,
pues por igual, ¿no? Bueno, más gafas nuevas para ver mejor. Transexualidad versus comportamiento de género no normativo. Es lo que he dicho antes, no hay que confundir. Esto que se llama así, que yo con este rótulo de comportamiento de género no normativo, la verdad que no estoy muy de acuerdo en el propio concepto, pero bueno, pero para entendernos un poco con la terminología que se usa, ¿no? La transexualidad no es igual que un comportamiento que tiene un niño o una niña, ¿vale?, de género no normativo, es decir, que no tiene que ver con el sexo asignado, es decir, un niño juega con muñecas, una niña juega con un balón, un niño se pone un pelucón, una niña compra camiones y disfruta con los camiones, una niña quiere jugar a fútbol, en fin, todos estos estereotipos que han sido durante muchos años estereotipos muy masculinos o muy femeninos, un niño que se viste de niña no necesariamente tiene que ser transexual, repito, ¿vale? No hay que confundir los niveles de análisis. Pero eso sí, un niño transexual, más allá de que tenga esas manifestaciones o no, pertinazmente y persistentemente dirá: yo no soy eso que queréis que sea, me niego rotundamente y por favor pónganse las pilas porque no quiero ser un niño, quiero ser una niña, ¿vale? Y luego habrá otros niños que jueguen con muñecas donde nunca ellos hayan tenido ningún problema con la identidad, se sienten niños, los niños que son, claro, se sienten hombres, pero hombres que juegan con muñecas, hombres que se ponen pelucas, hombres que juegan con juguetes clasificados como juguetes femeninos, en fin, eso es otra cosa. Bien, son pequeños guerreros determinados a ganar la batalla, no se van a cansar, ¿vale? Y si se cansan, lo van a hacer dramáticamente. O sea, que es mejor que no se cansen, ¿vale? Van a luchar, van a pelear y van a ser insistentes, hasta más no poder. A pesar de las fuerzas hostiles con las que se encuentren, a pesar de lo que digan y piensen sus padres, a pesar de lo que diga el mundo. Bueno. Y por último, creo que es por último. Bien. Hay tránsitos que no se dan en la infancia tan claramente, esto yo llamo pata negra. Hay transexuales, niños, niñas, pata negra. Pata negra es que ya viene con el megáfono de no soy, y muy pronto, y desde los 4 años, están diciendo persistentemente eso. Hay tránsitos, digamos, hay salidas del armario en cuanto a ser transexual que son más adolescentes, ¿vale? Y ahí hay unas teorías que lo explican, ¿vale?, que luego si queréis os las cuento. Pero quiere decir que no necesariamente el transexual tiene que ser alguien que tiene un historial de que desde niño ha ido diciendo. Hay niños, niñas transexuales, quizá mejor adolescentes, ¿no?, que en un momento dado, a los 14 años, le cogen a papá y mamá y le dicen que yo no me llamo Íñigo, que yo quiero ser Dorleta, ¿vale? Bueno, son otros casos. Son los menos, pero existen, ¿vale? Bien. El tránsito es más turbulento cuando empieza la adolescencia, ¿por qué? Porque hay unos cambios puberales clarísimos, ¿no?, donde, pues lógicamente, un niño que no es un niño, que es una niña, ¿no?, pues, claro, el ver toda esa eclosión del desarrollo puberal, ¿no?, pues le mete en un lío tremendo y en una incomodidad, pues, grande, ¿no? No en todos los casos, no en todos los casos, pero en la mayoría sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan a veces los procesos de hormonación y con bloqueadores, ¿no?, para que ese desarrollo puberal se dé como mínimo más tarde, ¿no? Bueno, no hacer nada no es prudencia, no hacer nada es una imprudencia grave. Que pase el tiempo y no hacer nada no es prudente. Hay unos elementos de prudencia previos, es cierto, ¿vale? Pero llega un momento en que ya la prudencia te va a llevar al precipicio, o sea que decide, ejecuta y toma decisiones con ese niño, con esa niña. Vale. Bueno, no voy a contar todo porque no me va a dar tiempo. Entonces, la ropa interior para ellos es muy importante. Fijaros bien que es importante la ropa que no se ve, ¿no? Pero bueno, pues si están tan encendidos a la hora de enseñarse como niños y niñas, ¿no?, pues parece ser como que la ropa interior, que es la que no se ve, pues no tendría que tener tanta importancia, o tendrían que tener más importancia a otro tipo de vestimentas, ¿no? Pero es muy importante simbólicamente. O sea, simbólicamente para la niña transexual ponerse una braguita, ¿vale?, o el niño transexual ponerse un calzoncillo, ¿no?, pues es algo que lo viven con mucho júbilo.
Bien, ningún cuerpo está equivocado necesariamente. Digo esta frase, que incluso hay libros que el cuerpo está equivocado. ¿Qué equivocado? A ver, los cuerpos no se equivocan, ¿vale? Y si se equivocan, el que tendrá que decir que está equivocado es el que porta ese cuerpo, ¿no? Y diga, oye, que a mí no me gusta esto porque quiero hacer una convergencia entre mis genitales y mis cosas con mi ser identitario. Pues muy bien, pues entonces te harás una cirugía o tal, lo que quieras, vale, bien. Pero el cuerpo no tiene por qué necesariamente estar equivocado, ¿vale? De hecho, hay hoy algunos adolescentes o jóvenes transexuales, ¿vale?, que no han hecho ninguna cirugía porque sienten una armonía con sus genitales, aunque pertenezcan al cuerpo de un niño, o al cuerpo de una niña, o al cuerpo de un hombre o de una mujer, ¿vale? Y lo viven de manera armónica y correcta, ¿vale? Hay otros muchos, la mayoría es cierto, pues que no viven esa armonía y por tanto intentan ajustar pues esa desviación, ¿vale? Igual que esta otra, no siempre rechazan sus genitales, ¿vale? Dependerá de, pues de otras variables, digamos. Vale, ¿cuánto me queda, Manu? 5 minutos, joder. Brújula para padres y madres. Bueno, aquí os había puesto un montón de... Entonces voy a ir mucho más rápido, para tal. Bien. Para poder acompañar, esto es una guía para padres y madres, ¿vale? Pero no solamente para padres y madres, sino para también los agentes educativos y los agentes sociales que rodeamos a estos niños. Profesores, profesoras, ciudadanos, primos, familia, vecinos, no sé, para todo el mundo al final, ¿no? Entonces, digo que para poder acompañar es primero necesario comprender, ¿vale? Porque los marcos mentales de los que partimos la mayoría, estos fenómenos exceden los marcos mentales. Entonces, los padres, madres, ciudadanos, profesores, tendrán que conocer, tendrán que comprender y tendrán que formarse para meter en ese marco mental información que no había y poder entender el fenómeno, ¿vale? Acompañar significa atender necesidades, posibilitar que puedan ir desplegando su peculiar manera de ser, en fin, eso es acompañar. Acompaña a tu hijo, acompaña a tu alumno. Él te va a dar el trayecto, él te va a dar la ruta. Simplemente escucha, ejecuta y toma las decisiones pertinentes, ¿vale? Bien. Bien, por cierto, los padres nunca son los causantes de los fenómenos transexuales, ¿vale? El fenómeno transexual está encardinado en un cerebro que tiene un ladrillo que se llama identidad sexual, que algún día descubriremos dónde está, hay teorías y ya está, ¿vale? Lo que sí pueden hacer los padres y las madres y todos los demás, el mundo, el ambiente, la cultura y tal, es ayudar a ese proceso o no ayudar nada. Eso sí lo podemos hacer, desde la educación y desde los ambientes, ¿vale? Vale. Respetar el ritmo, que les veamos, necesitan ser a través de la mirada del otro, ya lo he dicho, y conocer a chicos que están en la misma situación que ellos, ¿vale? Si los pueden conocer en realidad, ¿no? O al menos intentar informarles sobre que hay otros chicos que están así, ¿vale? Voy a solamente a decir aquellas cosas que no haya dicho o que me parezcan importantes. Vale. Lo de cambiar el nombre, para ellos es muy importante, ¿vale? Que se les llame, no digo cambiar el nombre en el registro, en este caso, estoy diciendo una cosa previa que es que se les llame por el nombre que quieren ser llamados. Es importante y es fundamental, ¿vale? Bien. Y luego las familias y profesores también necesitan estar acompañadas, necesitamos montar redes de cooperación, ¿vale? De acompañamiento colectivo. Afortunadamente hoy esto ya está pasando, antes no pasaba. Las familias de niños, niñas transexuales se reúnen, se apoyan, hacen jornadas, formación, incluso se manifiestan para defender unos derechos que los niños y niñas transexuales tienen, ¿no? Y que muchos de ellos, o en muchos sitios, no están atendidos, ¿vale? Bien, y termino con el lío este de los desistimientos. Hay un lío con esto de los desistimientos que lo voy a terminar en un minuto. Os traía investigaciones de Lancet, de Pediatrics y tal, de revistas científicas pues muy importantes y que tienen un impacto social tremendo, ¿vale? Esto de los desistimientos no existe con los niños, niñas transexuales. Yo he conocido a un montón de familias de niños transexuales y a todas, de alguna manera, en ningún caso ha habido ningún desistimiento, ¿vale?
Sin embargo, te encuentras con algún artículo que no sé quién lo ha escrito, si lo miras luego sabes quién lo ha escrito, y si lo miras ves qué investigación ha hecho, qué metodología ha utilizado y la barbaridad que dice, por qué la dice. ¿Vale? Entonces, no hay un caso, uno habrá, ¿vale? Dos habrá, pero no hay estos porcentajes de desistimiento. Hay un estudio del 2015 que tenía que ver con las unidades de género de los hospitales y de la psiquiatría, que decían que un 80-85% de los niños transexuales desistían luego en la pubertad. Bueno, es una coña de artículo esto, ¿vale? O sea, si pones la nariz y te metes ahí, bueno, en fin, es toda una barbaridad, porque el autor coge primero 3 estudios anglosajones, que coge la introducción y la pone allí, la pega allí y dice que es un 85%, cosa que si lees el artículo, jamás esos autores han dicho eso, ¿vale? Y segundo, esos mismos autores dicen que los datos pueden estar contaminados porque, como en el DSM-4, el DSM-4 es la Biblia de los trastornos y del diagnóstico de los trastornos de salud mental, ahí hay un epígrafe que es disforia de género. Los psiquiatras y los médicos meten en esa categoría, ¿vale?, todos los temas, disforia, ¿no?, desacuerdos, problemáticas que tienen que ver, pues pero meten ahí muchísimas cosas, meten al transexual, meten al niño que está mal porque tiene un comportamiento de género no normativo, meten al otro, claro. Entonces, realmente, en esa especie de locura de mezclas, ¿no?, los que desisten son los que nunca han sido transexuales, porque, como os he dicho, los niños femeninos, las niñas masculinas, en el nivel que queráis, siguen siendo niños y son niñas. Entonces desisten porque les meten, hoy han desistido porque dicen que no quieren ser niñas. No te jode, claro que no quieren ser niñas, nunca lo han querido ser, ¿vale? Los has metido ahí porque tenían algún problema con esa vivencia, ¿no?, de un género no normativo, ¿no? Pero transexuales no hay ni un desistimiento, ¿vale? Entonces, ahí tenéis, os los había traído, The Lancet, Pediatrics y alguno más para que veáis que los estudios que se han hecho es que no hay desistimientos de niñas transexuales, ¿vale? Y que el problema está en el diagnóstico. Se diagnostican casos de disforia de género y se meten ahí a niños que no son transexuales, con lo cual hay desistimientos, pero de los que no son transexuales. De los que sí lo eran, no hay desistimientos, ¿vale? Y por último, bueno, esto es lo que os traía aquí, con las conclusiones en inglés y en castellano de los estudios, para que vierais que lo que os estoy diciendo es lo que pone ahí, ¿no?, de los dos estudios, tanto el de Pediatrics como el de Lancet, ¿vale? Bien, y termino. Primer artículo de los derechos humanos. 1948, París, 12 de diciembre, se promulgan la Declaración de los Derechos Humanos. Vale. Entre otros, muy importante, la dignidad. La dignidad no ha sido inventada casi hasta el año 48. ¿Vale? Si pensamos que hace 2000 años había dignidad, no había dignidad ontológica. ¿Vale? La dignidad ontológica del ser humano, es decir, usted, ser humano, cuando nace, tiene ya una dignidad previa, no se la ha comprado en el mercado, se la doy yo porque tiene una dignidad. Luego estará la dignidad moral, que es la que ganamos o perdemos por el camino, pero tenemos una dignidad ontológica que no se vende ni se compra, ¿vale? Que ha costado siglos llegar a... Siglos, cuando digo siglos, son siglos, ¿eh? Hasta el año 1500 fue un papa quien habló de la dignidad humana, en este caso con conexiones con la teología, ¿no?, porque somos hijos de Dios, tal. Y luego ya hubo ahí el humanismo, Montaigne, Erasmo de Rotterdam y tal, bueno, total. Así hasta el año 48, es decir, hasta el año 48 no hay una declaración formal, declaración en este momento. Luego, en el 66 se firman 2 pactos internacionales, 2 tratados internacionales, donde se obliga a los estados firmantes que en sus constituciones pongan este artículo, a su manera, pero que lo pongan, ¿vale? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien, el segundo dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades promulgados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, color, opinión política, origen nacional, social, etc. Vale. 48. Esto muchos estados lo han ya metido en sus reglamentos constitucionales, ¿no? Entonces, nuestro deber moral, ¿vale?, es que estos niños y niñas sean atendidos con dignidad, porque la tienen, ¿no? Y que no haya dentro de un tiempo ni un solo niño o niña transexual que tenga que tirarse de un 5.º piso.
Y esto significa salvaguardar la dignidad de todos los seres humanos. ¿Vale? O sea que aquí hay que ponerse muy serio. Y por último, el niño que no sea abrazado o abrazada, niño o niña, que no sea abrazado o abrazada por su tribu, cuando sea adulto o adulta, quemará la aldea para poder sentir su calor. Esto valdría para todos los niños y niñas del mundo, ¿vale? Pero los niños y niñas transexuales, el niño que no sea abrazado, abrazado no digo literalmente, que no sea comprendido, que no sea acompañado, que no sea facilitado, ¿vale? Va a sufrir, y va a sufrir de tal manera que un día puede quemar la aldea. Quemar la aldea no es que va a quemar la casa con un cóctel molotov, ¿vale? Sino que puede tener una explosión de hostilidad, de violencia, de gran deterioro en su salud mental, que puede ser tremenda, ¿vale? Y más tremendo que se queme a lo bonzo él mismo, ¿vale? Con lo cual, padres, madres, profesores, profesoras, a por ello, ánimo, podemos hacerlo y hay que empoderar y rescatar la dignidad que tienen todos estos niños y niñas. O sea, que os doy las gracias y nos vemos pronto.